Hola jóvenes, soy la profesora Helen Terreros del curso de Geometría y vamos a ver la semana 3 que abarca dos temas. El primer tema viene a ser relaciones angulares en el triángulo y el segundo tema es líneas notables. Entonces empecemos viendo nuestro primer tema que viene a ser relaciones angulares en el triángulo. Entonces veamos el primer tema. La primera parte de esta semana, que viene a ser relaciones angulares en el triángulo. Más que todo la parte de relaciones angulares en el triángulo, se trabaja todas las propiedades que se cumple en un triángulo, ¿no? Y también, digamos que hay algunas propiedades que se demuestra con las propiedades principales que se cumple en todo triángulo. Entonces, vamos a ver nuestra primera propiedad, que es la más conocida, que se cumple en todo triángulo ABC. Veamos la primera propiedad. Si en el triángulo ABC nosotros colocamos la medida en cada ángulo, entonces, por ejemplo, en nuestro vértice A vamos a colocar que este ángulo sea de medida alfa, este otro ángulo sea de medida beta y este otro ángulo sea de medida teta. Entonces, sabemos que en todo triángulo ABC se cumple que la suma de los tres ángulos interiores es igual a 180 grados. Se cumple que alfa más beta más nuestro ángulo teta resulta igual a 180 grados. Segunda propiedad, para el triángulo ABC, vamos a colocar los ángulos exteriores. Ángulo de medida X, ángulo de medida Y y nuestro tercer ángulo exterior de medida Z. Entonces se cumple que la suma de los tres ángulos exteriores es igual a 360 grados. X más Y más Z resulta igual a 360 grados. Tercera propiedad, si para el triángulo ABC se conoce dos de los ángulos interiores, digamos que el ángulo A sea de medida alfa, nuestro ángulo en B sea de medida beta y para el ángulo C conocemos su ángulo exterior, digamos que sea de medida X. Entonces se cumple que X es la suma de los dos ángulos interiores, alfa más el ángulo beta. La cuarta propiedad es la del boomerang y vamos a colocar la medida en cada ángulo interior. Digamos que este ángulo sea de medida alfa, este otro ángulo sea de medida beta, nuestro tercer ángulo sea de medida teta y el ángulo exterior sea de medida X. Entonces se cumple X es igual a alfa más el ángulo beta más el ángulo teta. Y la demostración de esta propiedad es sencilla, porque cuando nosotros prolongamos este segmento, lo que se va a generar viene a ser un triángulo. Entonces, para ese triángulo se conocen los dos ángulos interiores. Entonces, vamos a ver la demostración de esta propiedad, que no es nada difícil, es sencillo. Entonces, primero vamos a colocar vértices para esa región. A, B, C. Luego prolongamos hasta el punto E. Entonces, al prolongar se ha formado el triángulo ABE y para ese triángulo nosotros conocemos dos de sus ángulos interiores, alfa y beta. Entonces podemos conocer su ángulo exterior, que va a ser igual
a la suma de los dos ángulos interiores. Entonces, ese ángulo resulta igual a alfa más beta. Y para el triángulo, a este punto colocamos M. Entonces, para el triángulo MS ya conocemos dos de sus ángulos interiores, alfa más beta, y este otro ángulo en C resulta igual a teta. Entonces, para ese triángulo, aplicando la propiedad 3, se cumple que la suma de los dos ángulos interiores es igual al ángulo exterior. Por lo tanto, X sería igual a alfa más beta más teta. Entonces, de esa manera se demuestra la cuarta propiedad. Entonces, ahora veamos la quinta propiedad. Vamos a colocar que este ángulo sea de medida alfa, este otro ángulo sea de medida beta. Luego, este ángulo sea de medida X y este cuarto ángulo sea de medida Y. Entonces, la propiedad nos dice que la suma de los dos ángulos opuestos, alfa más beta en el interior, es igual a la suma de los dos ángulos exteriores, X y Y. Entonces colocamos alfa más el ángulo beta resulta igual al ángulo X más el ángulo Y. Sexta propiedad. Colocamos que este ángulo sea de medida alfa, este ángulo de medida beta, este ángulo sea de medida teta y este otro ángulo sea de medida phi. Entonces se cumple que la suma de alfa más beta es igual a la suma de teta más phi. Entonces colocamos el ángulo alfa más el ángulo beta resulta igual al ángulo teta más el ángulo phi. Séptima propiedad. Colocamos que este ángulo sea de medida alfa. Nuestro segundo ángulo sea de medida beta en el interior. Luego en el exterior vamos a colocar que este ángulo sea de medida X. Este segundo ángulo sea de medida Y. Entonces, nuevamente, se cumple que la suma de los dos ángulos interiores, alfa más beta, resulta igual a la suma de los dos ángulos exteriores, X más Y. Entonces vendrían a ser las propiedades que se cumplen en el triángulo ABC, así como las consecuencias de estas tres primeras propiedades.